Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. Les voy a poner un vídeo, dura apenas 2 minutos. Les ruego que lo vean con atención y que escuchen también con máxima atención lo que dicen los que salen en el vídeo. Es escandaloso, yo creo que puede herir la sensibilidad de muchos, pero ya somos mayorcitos y hay que enfrentarse a la verdad, a la realidad, sin complejos. Les ruego que vean los detalles de ese vídeo en los que aparecen también sacerdotes y en el que nos dicen aquello de que han sido marginados. Les dejo con el vídeo. Después yo haré mis propias consideraciones. Puede resultar una tradición habitual entre los peregrinos, pero en esta ocasión este gesto no tiene precedentes. Un pequeño paso para los cristianos y un gran paso para la Iglesia. Emocionados junto a sus seres queridos y luciendo el arco iris en camisetas, gorras y cruces, unos 1.300 creyentes del colectivo LGTBIQ+, acompañados de religiosos y sus familiares, han cruzado por primera vez la puerta santa de la Basílica de San Pedro, un momento que es simbólico y central del peregrinaje durante el jubileo. Nosotros somos familia, tenemos 3 niños y para nosotros está siendo una experiencia pues muy gratificante, ¿no? Nos dejan ser iglesia, creo que es un paso adelante muy importante dentro de la iglesia. Che la Chiesa continui a essere aperta come oggi dimostra di avere le porte aperte per todos. Para los católicos homosexuales, transexuales y padres de hijos LGTBIQ+ de todo el mundo, esta iniciativa supone un éxito. Sienten que ahora están más incluidos y son más visibles dentro de su iglesia. È la prima volta e speriamo che di qua a 20 anni si arriverà un altro. Civilizar en un espacio que hasta ahora está completamente vedado a la diversidad. Este peregrinaje, como tantos otros que parroquias, asociaciones y organizaciones católicas hacen de manera espontánea durante este año jubilar, fue aprobado e incluido en la agenda oficial por el Papa Francisco y ha sido avalado por León XIV. Sí, que nos ha acompañado, ha traído palabras del Papa León XIV diciendo cómo la iglesia va a celebrarlo. Le decía ánimo con el jubileo de este colectivo. Es un momento que no van a olvidar y que da esperanza a un colectivo que tantas veces ha sido marginado y rechazado por la Iglesia Católica. Los sodomitas pues han tomado San Pedro. Hace unos días un tropel de sodomitas venidos de todos los rincones de la tierra han tomado Roma y muy especialmente el Vaticano, y en su osadía han atravesado en masa la Puerta Santa. No hay precedentes de tal cosa en los más de 2000 años de historia de la Iglesia. Lo peor, con ser gravísima la cosa, como ahora veremos, es que se ha hecho con el beneplácito explícito, sí, explícito porque se le preguntó, de León XIV, que con esto ya empieza a darnos qué pensar y me temo que en breve mucho que hablar. Y desde luego, sin duda, creo yo que también se ha producido esto con una carcajada vengativa del ínclito Bergoglio, que fue quien dejó preparado tal humillación para Nuestra Señor, tal acto, poco antes de irse a donde puñetas esté. En este año jubilar de 2025, cuando los católicos podemos ganar indulgencia plenaria, nada más y nada menos, si peregrinamos a Roma y atravesamos la Puerta Santa, habiendo cumplido con los requisitos exigidos, ahora veremos, una marea de sodomitas no han tenido otra cosa que hacer que atravesar. No la Puerta Santa, físicamente sí, está allí en el Vaticano, pero realmente, en realidad, y espiritualmente yo creo que han atravesado la puerta del infierno. Los jubileos ordinarios son cada 25 años, como este
del 2025, los hay a veces extraordinarios. Bueno, en ellos se concede a los peregrinos indulgencia plenaria de los castigos que se merecen por el reato de pena acumulada por cada pecado que hemos cometido, grave o venial, reato de pena que queda, es verdad, tras confesar los pecados, y aunque son perdonados, y es verdad, queda ese reato de pena que debemos purificar aquí en la tierra durante nuestra vida o en el purgatorio, si morimos, eso sí, sin estar en pecado grave, porque desde luego si estamos en pecado grave, en pecado mortal, que siempre se llamó, pues en el infierno, donde iríamos, en ese caso no purificamos ya nada, sino que sufriremos castigos indecibles y además por toda la eternidad. Esa es y seguirá siendo la doctrina secular de la Iglesia que nadie puede cambiar, aunque hoy pues se oculta, no se enseña, menos se predica y encima se hace creer que no existe o todavía peor que no es verdad. Para ganar el jubileo entonces, o sea, esa condonación, esa indulgencia de nuestro reato de pena, además como es jubileo, sería plena toda la que tuviéramos desde que nacimos, pues hay que peregrinar a Roma, hay que pasar por la Puerta Santa, pero, y esto es imprescindible, hay que confesarse, para lo cual hay que arrepentirse sinceramente de nuestros pecados y tener además firme propósito de enmienda. Hay que comulgar y hay que hacer penitencia o dar limosna. Y, ojo, que esto no se suele decir, pero también es muy importante, pues es también esencial, no tener apego alguno a ningún pecado. Si no se cumple con lo dicho, podemos pasar por la Puerta Santa 1000 veces, que de nada nos servirá, que no tendremos indulgencia alguna y que haremos en realidad el ridículo. Pues bien, cumpliendo con el precepto del Evangelio, eso que llama la obligación de la corrección fraterna, debemos decir en privado a nuestro hermano que está en pecado si así lo consideramos. Si no nos cree, debemos insistir acompañado de alguien más. Y si sigue sin creérselo y no hace caso, dice el Evangelio que tenemos obligación de decírselo a la comunidad. Pues bien, para cumplir con este precepto de la corrección fraterna, al menos por mi parte, oigan bien lo siguiente. La práctica de la sodomía es pecado nefando, es pecado gravísimo. Hacer alarde público de ese pecado es aún peor porque une a su gravedad, que es máxima, la de dar escándalo. Si por los medios técnicos de hoy en día ese alarde de la sodomía llegara como llega a niños y jóvenes, más le valiera a quien así procede no haber nacido. Quien ampara y permite de cualquier forma la práctica de la sodomía se hace cómplice en toda su extensión de tan grave pecado. Si quien tal cosa hace tiene la condición de sacerdote, obispo o papa, es decir, de obligación de pastorear a las ovejas, de velar por su salvación, más le valiera no haberse ordenado. Lo ocurrido en Roma tuvo su aperitivo, desgraciado aperitivo en Madrid, amargo aperitivo en Madrid, al celebrarse unos días antes en la capital de España un congreso de sodomitas que se dicen católicos, con el entusiasta beneplácito, amparo y apoyo del cardenal Cobo, que recibió a una delegación, además, y el silencio cómplice del resto de obispos españoles, de todos. Lo ocurrido en Roma supone una transgresión más, pero además gravísima, ¿y cuántas van ya en realidad?, de la secular e inmutable doctrina que predicó y por la que murió nuestro Señor
de la cual es depositaria la Iglesia, con la obligación de enseñarla tal cual, en toda su extensión, sin quitar ni una sola coma, guste o no, al mundo entero, en pos de la salvación de las almas, que es además lo único que debe de verdad importarnos a todos en esta vida. Lo ocurrido en Roma con la expresa autorización de León XIV, madre mía, y el silencio cómplice de todo el clero católico mundial, madre mía también, mancha con especial suciedad a quienes, sacerdotes o fieles, pues lo han permitido, lo aceptan, lo ven incluso bien o callan. Además, lo ocurrido en Roma es prueba palpable de la falta de caridad que corroe hoy a los católicos, empezando por el clero. Porque reírle la desgracia, que no es gracia, la desgracia, a los sodomitas, aplaudirles, comprenderles, como se dice, hacerles creer que están dentro de la Iglesia, que han conseguido ser aceptados y encima que han conseguido la indulgencia plenaria al atravesar la puerta santa, que para ellos ha sido puerta del infierno, cuando ninguno de ellos no solo no muestra arrepentimiento, o sea, no cumple ninguno de los requisitos, no muestra arrepentimiento, sino que se regodean en su pecado y además hacen alarde público dando escándalo. No decírselo es falta de caridad, porque sabiendo como sabemos por la doctrina secular de la Iglesia que de morir, de ser llamados a rendir cuentas, irán de cabeza y sin remisión posible al infierno por toda la eternidad, es falta de caridad al no advertirles, es falta de caridad por comprenderles, es falta de caridad por aceptarles, es falta de caridad por permitirles que alardeen encima, es falta de caridad para con los niños y jóvenes que puedan oír a estos o verles por no protegerles. Es falta de caridad porque se les ayuda a los sodomitas a condenarse. Es ser partícipes de su gravísima ofensa a nuestro Señor, es hacerse cómplices de su pecado y por ello merecedores de castigo terrible, también como lo son ellos. Esta es la verdad, miren, guste o no, el bochornoso, pero peor aún, terrible espectáculo de una muchedumbre de sodomitas declarados atravesando la puerta santa con una cruz pintada de arcoíris, ante el silencio de la curia romana, es más, ante su apoyo, empezando por el Papa, el silencio del clero mundial, nadie ha criticado nada. Y también de los fieles católicos, pues supone una gravísima ofensa a Dios, que, repito, no tiene precedentes en la historia de la Iglesia. Y recuerden que de Dios nadie se ríe y a Dios nadie engaña. Esta lupa, por mi parte, es el cumplimiento con la obligación de la corrección fraterna para quien llegue y un aviso a navegantes. Miren todos, yo también, nos sentaremos un día en el de nuestra muerte, inmediatamente en el banquillo de los acusados, sí, en el banquillo de los acusados. Momento en el que la misericordia de Dios, de la que hace gala, y lo vemos todos los días en esta tierra, se transforma en justicia divina. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.